un hilo de nuestra querida amiga Ángela Rodríguez Pam. Pero antes de meternos con el hilo, hay que leer el hilo de Daniel Bernabé, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, el hilo, el vídeo. No sé si es un hilo, porque supuestamente pone la flecha. No, ¿tú qué opinas? Escuchemos primero esta intervención de hora 25 en la SER. Muy serio. Bernabé. Se suele decir que Vox es el peaje que tiene que pagar el PP para acceder a determinados gobiernos. Nosotros no querríamos, pero el mundo es así y no nos queda más remedio que llegar a acuerdos con esta gente. ¿Y si es al revés? ¿Y si Vox es realmente la excusa que ha encontrado el PP para sacar a relucir su verdadero carácter, al menos de una parte? Es decir, esto ya lo pensaban... Es decir, a ver si el problema va a ser que Vox es lo que el PP quisiera ser, pero no puedes llegar a ser. Te están diciendo eso, ¿eh? Sí. Sigamos. Es que me parece increíble. Actores del PP, pero no se atrevían a decirlo, y ahora que pactan con Vox, digamos que tienen esa excusa para poder llevar adelante ese tipo. Vale, que tiene un anuncio tonto. A ver, espérate. Si me notifica... No me dice nada. De programas, porque está claro que Feijóo ha hecho hoy unas impecables declaraciones, pero también está claro que no ha habido ningún problema en firmar este pacto que niega la violencia machista y que, por otro lado, y esto es lo más preocupante, hay una gran parte de su electorado que parece que no penaliza ni estos acuerdos ni estas declaraciones. Vamos a ver. Primero, sí, se podría entonces decir que la idea de Podemos era aquello que el PSOE no quería ser, que no podía ser, que quería ser pero no podía ser. Este es Daniel Bernabé. Este es un reportero en 95, si no me equivoco. ¿Vale? La historia. Lo que está diciendo es que las votantes del PP deberían... Tremendo zarca, ¿qué? ¿Por qué? Tremendo zarca. ¿What? Los votantes del PP deberían repudiar los pactos que están haciendo Podemos PSOE ya. Deberían repudiar a su partido político porque está pactando con Vox. Entonces los votantes de Podemos deberían de repudiar a su partido político por estar pactando con Sumar. Bueno, lo están haciendo. Vale. Vale, muchos están repudiando a Podemos y a Podemos y a Sumar. O cuando pactó con el PSOE, ¿no? O el PSOE Sí, debería sí. Los votantes del PSOE deberían haber repudiado al PSOE cuando votó cuando se juntó con el Podemos. Sí, claro. Y ya no hablar de esta que me ha llamado la atención hoy. Creo que me la han pasado por Discord. Que no sé dónde. Aquí. Y ya, ¿con esto qué hacemos? Podemos pactar con el Partido Popular en un pueblo de Toledo para quitarle la alcaldía al PSOE. Y aquí ya qué hacemos. A ver, también hay que decir una cosa. En los pueblos realmente, si realmente creemos que es el mismo tipo de política que se hace en las ciudades, olvídate. Esto es más una cosa de miembros de los pueblos y sus propios intereses personales. ¿Entiendes? Vox es un conjunto. Sí. Vox es... Da igual que sea el de un pueblo o que sea de donde sea. Entonces, a mí pasa lo mismo en los pueblos. Y es que te puedes llegar a encontrar, Podemos con el Vox. Creo que no pasaría nada. Sigamos escuchando. Yo creo que se les instaría irse del partido si se les ocurre hacer algo así, porque lo utilizarían como carne de meme, pero bueno. Sigamos escuchando a Daniel Bernabé. Ya te digo que a mí lo que me interesa no es lo de Daniel Bernabé, aunque es interesante. Lo interesante es lo que viene después, ¿vale? Como ya bien apuntaba Isabel, que hemos visto en Andalucía o en otras comunidades. Es decir, que este tipo de acuerdos no penalizan a la derecha. Podrían movilizar a la izquierda. Evidentemente, puede haber mucho votante progresista, por ejemplo, en Valencia, que ya mismo esté echando de menos el pacto del Botánic y pensando qué tipo de gente hemos metido en las instituciones. Pero claro, más allá de este momento específico electoral,
¿Qué es lo que pretende Vox con estas declaraciones? Capturar un voto machista, ¿de acuerdo? Un voto machista de rancio abolengo, el que siempre ha sido machista, pero asumamos una situación complicada, que hay una parte importante, notable, no sé si mayoritaria, de hombres, especialmente de hombres jóvenes, que en los últimos años se han sentido minusvalorados, atacados, puestos en una esquina por el feminismo. De la última frase que ha dicho, de que hay una parte de los hombres, sobre todo jóvenes, se han sentido minusvalorados por el feminismo. ¿Qué piensas? A ver, yo te voy a decir una cosa. La gente que, ¿cómo se llama esto? La gente que se pasa el día hablando de que, por ejemplo, los hombres son culpables por defecto, te puedo decir una cosa, no van a generar simpatías ni votantes de que sean hombres fácilmente. Eso es así. ¿Eso está claro? El problema es ese, que dice, es que se sienten minusvalorados, nos ha jodido. ¿Qué esperaban que iba a ocurrir? Sois potenciales violadores todos. Eso sí, vota a mí. Pues, chico, aquí algo falla. Bien, básicamente. Es decir, al fin y al cabo es el mensaje reaccionario, como dicen, ¿no? Es el mensaje de oposición. Es la reacción adversa al mensaje que estás dando. Ya, y eso es lo que da miedo. Se están haciendo un flaco favor, exacto. Lo que dice Valaquia tiene razón, se están haciendo un flaco favor. Y es que esto es lo de siempre, ¿vale? En el mundo... A ver, esto es la teoría del yin-yang, ¿vale? Básicamente. En el mundo no puede haber mucho de una cosa, porque entonces no hay equilibrio. El mundo tiende a estar en equilibrio. O sea, las cosas en el mundo tienden a estar en equilibrio. ¿Qué significa? Que si hay mucho, por ejemplo, de sal, habrá bastante de azúcar. Algo así, a ver, esto es teoría filosófica. Pero básicamente lo que te suele decir es eso. La gente suele tender al equilibrio. Las personas, sobre todo, solemos tender al equilibrio. Es decir, si de pronto se empieza a ver que ciertas políticas empiezan a pegar muy fuerte y a reducir derechos a ciertas derechos o privilegios, me da igual aquí, ¿eh? En principio cero termodinámica, vale, eso es mejor. Pero a ver, si la gente empieza a ver que ciertos derechos o ciertos privilegios, como lo quieras considerar, empieza a perderlos por ciertos movimientos, muy probablemente hagas que se enfaden contra dichos movimientos. Entonces, ¿es reaccionario? Sí, es reaccionario. ¿Eso significa que el feminismo está acertado? Pues tú lo dirás. Es decir, también, por ejemplo, había muchos cuando, por ejemplo, empezaron todos los movimientos de liberación, es que hay muchos movimientos que se han considerado reaccionarios que han acabado bien y otros que han acabado mal. Porque, por ejemplo, me nacieron todos los movimientos de liberación del pueblo afroamericano. Pues por movimientos reaccionarios, igualmente. ¿Por qué, por ejemplo, y eso era malo? No, todo lo contrario. ¿De cómo nació el feminismo? Por movimiento reaccionario. ¿Es malo? Pues depende. Ni mucho ni poco. Como todo. Todo tiene que tener un equilibrio. Como dice, principio cero de la termodinámica. Pero en el sentido de... principio cero de la termodinámica, no me acuerdo cuál era. Bueno, no lo voy a buscar. El principio de la termodinámica no era eso de que todo acaba enfriándose o algo así. El principio cero de la termodinámica era el de... La energía no se crea ni se destruye, no, pero es el primero. El principio cero es... Dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero de forma separada, también lo están entre sí. Vale, es decir, vale, es el de... Tienden a equipararse, cierto, me acuerdo. ¿Te acuerdas de este, no? El sí. Valaquia. Lo que pasa es que lo hace mucho. Vienes a explicarnos, ¿no? Hola. De la termodinámica. El principio de la termodinámica es que, por ejemplo, cuando tú tienes tu mano, ¿no?, que está caliente y tienes el agua fría y tú tocas el agua, llega un punto en que existe un equilibrio entre la mano y el agua a una temperatura. No, me he acordado. Estaba pensando en otros, ¿vale? Yo creo que me he ido a las leyes de Newton, solo os digo eso, ¿vale? En fin, entonces, claro, ¿hay movimientos reaccionarios? Sí. ¿Son malos los movimientos reaccionarios per se? No. ¿Cuándo se convierten en malos? Cuando directamente aquella causa por la que luchan acaba perjudicando a la sociedad.
En conjunto, no en específico, ¿vale? Pongo play. Yo no digo que esto sea cierto, yo no digo que tengan razón, digo que eso existe, a juzgar por los vídeos que vemos en redes sociales, a juzgar por actitudes, comentarios en otro tipo de foros públicos. Vale. Fuente de Twitter. Esto es jodido. Es algo que ya teniendo el periodismo a día de hoy. Tú no puedes decir, no, es que cojo, me mojo el dedo, lo pongo al viento y según cómo suena, cómo va el aire en las redes sociales, hay una tendencia hacia un lado o hacia otro. No, no funciona así. Tendrías que confiar mucho más en organismos que se encarguen justamente de realizar estadísticas concienzudas. ¿Qué ocurre? Pues todos sabemos que, por ejemplo, en España, el principal organismo que existe para hacer estadísticas no es muy fiable. Pero un periodista no debería de aventurarse a decir esto. Por eso ha dicho, no, yo no digo qué. Pero lo estoy viendo en redes sociales. ¿Bajo qué prisma? ¿En qué condiciones? Aún así, a ver, esto es una cosa que siempre modera. En el sentido de las redes sociales no son reflejo de la realidad para nada. Va. Para nada. Sigamos, vamos escuchando. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Pongamos el elefante en la habitación por mucho que nos cueste. Por un lado está claro que la agenda ultraderechista se ha sabido integrar en la vida pública cotidianamente, también con ayuda de determinados medios de comunicación, pero con una habilidad para captar un enfado o algo que ocurría. Es como si muchos hombres jóvenes se hubieran quedado sin modelo, sin un modelo antiguo que se les ha dicho esto no vale, esto es prácticamente delincuencial, pero sin tener un modelo nuevo que acceder. No, estoy completamente en contra. ¿Sabéis lo que está diciendo, no? Que, por ejemplo, en el tema de la caballerosidad, que era la típica referencia de que un hombre habitualmente le sostiene la puerta a una mujer por el simple hecho de ser mujer, porque es caballerosidad, se ha cogido y se ha reemplazado en los jóvenes, se le ha dicho esto no está bien, ¿vale? Y se ha hecho sin reemplazarlo por algo. No, es que no es así. No, ¿por qué querías reemplazarlo? Por ejemplo, el tema de la caballerosidad. ¿Por escupirla? Uy, qué asco. No, pero es que es la historia, ¿entiendes? A lo que prefiero. Sí, sí, O no, sí. yo paso primero. Y a ti que te den. A ver, es cierto que de un tiempo a esta parte hay gente incluso que se cabrea si le abres la puerta para que pueda pasar, para fusionarte de la nariz y ya está. Entonces, pero no es una conducta, no. Hemos conseguido eliminar esto, pero no. En nuestro gran fallo ha sido que no lo hemos podido reemplazar. ¿Por qué lo querías reemplazar? A mi entender, voy a hacer un inciso a pie de página. A mí lo que me da la sensación es que lo único que han logrado con esto ha sido embarrar todas las interacciones entre hombres y mujeres, o sea, convertirlas en algo feo. Sí. Algo feo, engorroso, y lo primero que tienes es la sensación de que darías lo que fuera por no verte en ninguna de estas situaciones en ningún momento. Es peor. Porque lo único que han conseguido es generar temor Sí. en la población. Ahora, También. cualquier mujer que interactúe con un hombre va a sentir temor del propio hombre. Y cualquier hombre que interaccione con una mujer va a sentir temor de lo que pueda llegar a hacer la mujer. Y el temor es la base de que luego existan muchos problemas sociales derivados. De hecho, el temor... A ver, esto es de Star Wars, pero básicamente todas las fobias empiezan con un temor. Sí. De hecho, y difundir este temor, en vez de tender puentes, crear barreras, está separando más y más a la sociedad. Dice Juancho, si nos guiamos de Twitter o YouTube, Vox ya tenía más votos que el PP. Si nos guiamos, yo te digo, si nos guiamos de Twitter o YouTube, por lo menos a mí lo que me llega, lo que yo sigo, estaría gobernando con mayoría absoluta el Podemos. Y ya nos hubiera extendido. Pongo play de otra forma. Esto no es lo importante. Y desde luego ese modelo que el progresismo ponía encima de la mesa de masculinidad no ha servido. Asumámoslo. ¡Ay, no! El modelo que ponía encima de la mesa el progresismo de masculinidad no ha servido. ¿Esperaban que sirviera? ¿Y dónde ¿Qué modelo era? Es que
el aliade. El hombre débil, el hombre sentimental. El hombre blandengue. El hombre blandengue. ¿Y dónde está que no haya... ¿Cuál es la razón que no haya funcionado ese modelo? Primero ¿Cuál de es todo, la principal razón? primero de todo, como dice Valaquia, ¿cuáles son las pautas básicas? ¿Quién las estaba dictando? Porque a mí lo único que he visto de un tiempo a esta parte es un montón de activistas, cada uno gritando lo que le salía un poquito del alma, y realmente nunca sabía dónde empezaba la doctrina aceptada y lo que eran los españoles, de alguien que quería llegar un poquito más lejos. El hombre postmoderno, el hombre blandengue, el hombre que se ha generado desde las corrientes progresistas, era aquel que había que tratar a la mujer con tanto respeto como, por ejemplo, no se puede robar un beso. Con lo cual le tienes que pedir permiso para tener un beso. No lo he puesto en Rodis. No tienes que dar permiso para poderle dar un beso. Le tienes que pedir permiso, por ejemplo, para darle una chichón o tocarle los senos. Eso es el hombre. ¿Vale? El hombre que respeta por encima de todo a la mujer. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el principal problema de ese tipo de hombre? Que no son justamente la mayoría de mujeres las que van a elegir como pareja. Un hombre que llora, un hombre que te entiende, un hombre que está por ti a todas horas. Pero eso también, digamos, forma parte de la educación, ¿no? No sé, de cómo eres como persona. Es que es lo que dice, es que han el hombre blandengue, construir ese modelo de hombre. Pero hombre, o sea, el hombre blandengue, el hombre duro, que el que le importamos, o sea, el que le importa a las mujeres dos mierdas, que nos trata como un palo, el que saca, en fin, claro, no tiene había que construir el hombre blandengue en contraposición al hombre duro, ¿no? Vale. Pero que no entiendo lo del hombre blandengue, tío. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí. A ver, lo del hombre blandengue, como sabéis vosotros, fue debido a que sacaron a colación unas declaraciones del FARI en 1983, de pronto, 1983, sí, para anunciar la campaña de desconstrucción que estaba haciendo el Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A ver, vamos a ir por partes. Primero de todo, desde 1983 algo hemos evolucionado, me parece. Es justamente lo que está diciendo este hombre. Vamos a ver, ¿y el hombre educado de los años 40? A ver, no nos equivoquemos. Él lo que está diciendo es que las masculinidades que han conseguido los progresistas no han funcionado. Nosotros hemos puesto el término hombre blandengue para comunicarnos entre nosotros aquí. Sí, pero lo que quiero decir básicamente es que es un ejemplo. Quería explicar básicamente la situación del anuncio, ya que, por ejemplo, aquí estaba un poco perdida con el tema del hombre blandengue. Creo que creo que era una cosa buena especificar. Vale, lo que estoy diciendo, lo busco. El anuncio creo que lo tengo por ahí. Dame un segundo y lo busco mientras tanto, ¿vale? De todas formas, lo dicho, si sacamos cuenta, son 40 años de esas declaraciones. Ya. Sí. Cadáver de Franco. No está claro. En términos izquierdistas, el cadáver de Franco aún estaba calentito. Espérate, no. Me parece absurdo la clasificación de eso de hombre blandengue y hombre duro. A ver, y hay que decir una cosa, es decir, desde cuando el Fari sentaba cátedra, tendría su gracia, pero no dejaba de ser un cafre en algunas opiniones. ¿Era así? Era, a ver, actualmente si hiciera una entrevista al Fari, seguramente sería tratado como un mega cuñado. Hablando de plata. También los tiempos son diferentes. Sí, exactamente. Ha cambiado mucho la cosa, pero es que lo he dicho, el problema es que no somos los mismos que hace 40 años, ni mucho menos. Claro. Y como por ejemplo alguien de hace 40 años no tiene nada que ver con alguien de los años 50. No hace falta correr tanto, de año para acá la mentalidad. A ver, la sociedad ha cambiado y luego aparte yo no siento que haya tantos hombres absolutamente insensibles como había antaño. Vamos, no sé, te digo yo. Pero... Vale. Dame un segundo que voy a hacer una cosa aquí. Dame un segundo, espera. Aquí, cuadro de...
Dice Pancho, yo creo que lo que diferencia entre hombre blandengue y duro es el instinto de protección de los suyos. Es que no van por ahí los tiros tampoco. Tampoco sería eso, porque por ejemplo las declaraciones que me acuerdo de la entrevista completa, porque además la he leído porque la he visto muchas veces, pero tengo un amigo que le encanta hacer chorra poniendo cosas del Fari, que es que no me he visto muchas cosas del Fari, y creo que dijo básicamente que el hombre blandengue era aquel que no era aquel que dejaba que su mujer fuera a su puta bola, es una machistada como una catedral, o sea, es decir, realmente eso no vamos a ser en su defensa. Sí. Pero a claro, ver, creo que tengo aquí las declaraciones del Fari, que esto está en La vida moderna. Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer, y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Claro. Pero amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra, el carrito del niño con el coche, venga, no sé qué, me parece bien. Vale, esto es el hombre blandengue, pero no es exactamente lo que se está refiriendo tampoco aquí Daniel Bernabé. Daniel Bernabé se está hablando de las nuevas masculinidades, es decir... Nos hemos desviado ligeramente, vale. Vale. Entonces, el hombre que no es blandengue y sin necesidad de ser duro no anda necesitado por tener una mujer. A lo que me refiero es... sería, bajo nuestra perspectiva, el típico aliade, es decir, el hombre que es sensible, que no tiene miedo a descubrir sus sentimientos, que muy probablemente ante cualquier conflicto... No digo que se frustre, pero lo afronte de una forma diferente, no tenga esa agresividad natural y que sea directamente al hombre, que sepa tratar a las mujeres con respeto, que por ejemplo no le robe un beso a la mujer, que era lo que estaba intentando decir antes. Es decir, que le tenga que pedir permiso a la mujer para poder besarla previamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funciona ese modelo? Porque principalmente, en la mayoría de ámbitos de ligoteo, de encontrar pareja, no funciona. Y no funciona básicamente porque se pierde parte de la gracia del cortejo. Exacto. Porque si tienes que pedir permiso hasta para cogerle la mano, pues llega un momento en el cual realmente todo lo estás viendo venir y no existe ninguna clase de emoción, no sabes si está dando el paso porque quiere o porque tú se lo permites y quiere continuar. No se sabe. Claro, que antes se ve como una persona que no tiene ningún interés, ¿no? Eso es, que no tiene ningún interés, que no tiene... Exacto. No, que no tiene interés, sí, estabas diciéndolo bien, yo estaba diciendo otra cosa, que no tiene confianza en sí mismo, también. Que yo hay una cosa que quiero decir, a ver, a mí me parece que justamente el cortejo, el acto del ligoteo, el acto de robar un beso, me parece aceptable por ambos. Y... Claro. Es decir, que una mujer me parece tan tierno que un hombre le robe un beso a la mujer, que luego veríamos si la reacción es acorde, es decir, puede dar el típico movimiento de la cobra. O el guantazo también. Sí, pero fíjate, iba a decir justamente que tanto una mujer le roba un beso a un hombre y que ocurra lo mismo. Claro, si tú piensas en el guantazo, hostia, ya no suena igual, ¿sabes? Que el hombre le pegue el guantazo a la mujer porque le ha robado un beso. No, pero broma. No, pero esa es la historia. No, el guantazo no debería ser, debería decir, no, esto no debería ser, no, mire, no. A ver, tú te apartas, ¿no? En el momento de que te van a robar un beso, tú te apartas, ya está, si no lo quieres. Con esto no quiero decir que haya que ir acosando y a todas las chicas que estén en la discoteca les robar un beso. Porque ahí sí que te vas a dar unos cuantos guantazos. Y si eres una tía, tampoco lo intentes tampoco con todos los tíos, porque no es que te vayas a robar guantazos, pero seguramente te acabes fuera de la discoteca. Vale.
Sí. Entonces, con esto quiero decir eso. Quiero decir, se pierde esta magia, se pierde todo esto que lo has dicho muy bien, Azul Plus. Y a eso se está refiriendo con esta nueva masculinidad. Pues claro que no funciona. Vale, voy a ponerle play porque aún nos falta un minuto, menos de un minuto con este hombre y ya tenemos que pasar luego con Pa, ¿vale? Y esta es precisamente la situación que se debería integrar en la agenda pública y en la acción política del progresismo. ¿Por qué? Porque lo que es... Con todo lo que hemos dicho y ahora escuchar lo que acaba de decir. Y esto es lo que habría que integrar en la agenda política del progresismo. Sigamos para adelante, que cada uno haga lo que quiera. Es decir, cada uno que haga lo que quiera y que sea consciente de que sus actos tienen límites. Y los límites van a ser los de otra persona. Está claro, y eso también es cierto, es que hoy el feminismo políticamente no tiene la misma fuerza que tenía en 2018 en su momento de auge de la ola. Es más, seamos sinceros, en estas elecciones el feminismo no va a ser un tema prioritario electoralmente para los partidos progresistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, oye, ¿vamos a empezar a articular el feminismo de otra forma? ¿Vamos a intentar dar algún tipo de discurso más allá de la queja para poder contrarrestar esta ola machista que muchos hombres jóvenes llevan adelante sin ni siquiera ser realmente simpatizantes de la ultraderecha? Muy bien dicho, ¿eh? Al final me parece muy, muy correcto. Es decir, realmente si queremos que nuestro mensaje, si nuestra ideología cale, creo que tenemos que ir más allá de la queja. Tenemos que dar propuestas. Tenemos que intentar transformar. No es un rollo de ¡ay! Es que esto hay que lo otro. No, tenemos que... Mira, esto es... que es un poco también lo que decía Pedro Sánchez con respecto a Nadia Calviño. Habría que hacerlo más todo desde la conciliación más que de la afrontación. Al fin y al cabo están refiriendo lo mismo. Vale, ahora la pregunta. De esto ha contestado Ángela Rodríguez Pam. Pregunta, ¿creéis que le ha sentado bien o le ha sentado mal? Le ha sentado con una patada en el culo. Me sumo a Frufru. ¿Por? Porque básicamente todo, lo que está diciendo es todo lo contrario de lo que ella ha estado defendiendo todo este tiempo. Y encima la mera idea de desaparecer como figura importante política tampoco creo que le haga mucha gracia, así que va a soltar todo el veneno que pueda. Vale, vamos para allá. Responsabilizar a las feministas del auge de la derecha o de los machistas con comportamientos su puta madre. Y no sé qué significa el SIC. Y no sé qué significa el SIC. Es una pedantería que se les ocurre de vez en cuando a estos escribirlo. ¿Pero qué significa? No me acuerdo lo que era, pero era una chorrada. SIC, palabra latina que significa así. Así, vale. Continúen siendo machistas es perverso. El feminismo es un llamado a la corresponsabilidad e interdependencia. Hombres, también podréis ser feministas. Pam, te lo lee una feminista radical y te escupe a la cara. Pero bueno, sigamos. Es que las feministas radicales no son verdaderas feministas. Las verdaderas feministas es Ángela Rodríguez Pam. Y lo mismo dicen los radicales. Y así están, vale. Sorprenden este planteamiento. Se asume que existe una mayoría de hombres jóvenes cabreados con el feminismo que han preferido otras opciones. Se insinúa que el relato electoral es culpa de las feministas. El machismo se cabrea. Hay demasiado feminismo. Ergo, veto el femenino. Esto debería reflejarse en los datos con una clara tendencia de voto de hombres jóvenes a Vox. El CIS de ayer sobre municipales y elecciones no dice eso. Y pues estas dos capturas. Recuento de votos en las elecciones municipales de mayo. Hombre, Vox 65%, mujer 35%. ¿Vale? Vale. ¿Qué edad tiene usted? Recuerdo del voto en las elecciones municipales de mayo. De 18 a 24, Vox 8,3%. De 25 a 34, Vox 10,3%. De 35 a 44, 21,3%. Esto coincide más con lo que está diciendo Pedro Sánchez que con lo que ha dicho justamente, que no me acuerdo el nombre, Daniel Bernabé, ¿vale? Que es más los temas de...
señores de 30 o 40 años. Que habría que ver, por ejemplo, porque ya que vamos a mirar recuentos de las municipales, vamos a ver Podemos. Podemos tiene un 52% de voto a hombre y un 48% de voto femenino. Sigue habiendo mucho voto masculino. Creo, de hecho, que los votos masculinos se superan en el Partido Popular, en el PSOE, en Izquierda Unida y en PACMA. Bueno, y Andalucía por sí, ¿vale? Qué casualidad, el PP y el PSOE tienen más voto femenino que voto de hombre. Pero bueno, sigamos hacia adelante. ¿Qué edad tiene usted? Pues justamente el 8,3% era de Vox, de entre 18 y 24, el 8,2% es de Podemos. El 10% y el 12% de la franja de 25 a 34 entre Vox y Podemos. Y de 35 a 44 sí que es una décima más alta el de Vox, pero una décima más baja el de 20. Que por cierto, no es la más alta. El voto joven, según este gráfico, se ha congregado precisamente entre Ciudadanos y Andalucía. Y adelante. Y adelante. ¿Cómo suena, eh? Esto es lo que ha puesto Ángela Rodríguez. El voto joven se lo ha llevado Ciudadanos. Bien. Sobre todo porque Ciudadanos ya no existe propiamente dicho. Bueno, existe, pero como si no existiera. Entonces, pero es una encuesta del CIS. En segundo lugar, se intenta argumentar que si las feministas hubiéramos hecho otra propuesta a los hombres, estos no se hubiesen ofendido. Esta afirmación también se basa en algunos elementos que no son del todo correctos. En primer lugar, el feminismo es algo mucho más amplio que lo que representa el feminismo institucional. Por fin está diciendo que hay otros feminismos. Importante. El feminismo ha cambiado España con sus huelgas y sus batallas culturales. El feminismo ante la existencia del ministerio se convirtió en el tema de conversación del país. ¿Vale? Es verdaderamente complejo responsabilizar de toda una amalgama diversa de activistas, opinadoras, comunicadoras y políticas que no han dejado de discutir los últimos años de defender una única posición. Muy buena, Pam. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? El problema es que no ha habido unidad en el feminismo. Claro que no. Todas las feministas no han hecho lo que yo digo, por eso. Pero es básicamente porque aquí el feminismo, lo que aquí es la clase de feminismo que maneja la señora Ángela Rodríguez Pam, es lo mismo que el comunismo actual, el socialismo actual. Y es básicamente el siguiente: todos creen tener más razón que el del lado. Básicamente. Es así. El problema que hay aquí es cómo van a llegar a un acuerdo si cada uno piensa que él es el que tiene la razón y el resto son tontos perdidos. Pues al final es lo que ocurre. Y esto es el mismo mal que azota a todos los partidos de izquierdas actualmente. A toda la política, diría yo, en general. Sí, pero por ejemplo en el caso de Podemos, de Sumar y todo esto, los ves y ves que cada uno es una persona, una persona en sí misma encantada de haberse conocido, con un exceso de ego bestial. Es decir, sí. Cada uno de ellos piensa que el de al lado no es tan listo como él. Esto desemboca como esa gente que te dice: yo así que implantaría el verdadero socialismo. Te das cuenta de que son gente que está muy pagada de sí misma. No, sí, es verdad, no han demostrado unanimidad nunca. Exactamente. Nunca. No, están demasiado preocupados por saber quién de ellos tiene más razón sobre el resto. De hecho, escuchemos ahora. De hecho, tampoco el asunto sobre los hombres tiene posiciones unánimes. No. Hay disputa clásica sobre si los hombres pueden estar en el feminismo, y entre quienes creemos que sí deben estar hay debates sobre qué implica esto. ¿Se pueden presupuestar medidas para hombres con las políticas de igualdad? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se pueden presupuestar medidas para hombres con las políticas de igualdad? Presupuestar no, tío. Presupuestar no. No, a ver, sí, se pueden presupuestar. ¿Entiendes que, por ejemplo, si van a hacer... Hostia, el peor verbo posible. Pero bueno, se entiende, efectivamente, ¿no? Es que pueden no. hacer presupuestas. Se pueden hacer presupuestos, joder. Se pueden hacer presupuestos, se pueden conferir presupuestos en favor de medidas para los hombres con las políticas de igualdad. ¿Te parece más correcto? No, pero prefiero que poder se puede, pero es que La pregunta es
¿Qué opina Pam de esto? Ya, a ver, Soito, lo que estaba Valaquia y a mí haciendo las cruces como catedrales es el hecho de que básicamente la tía ya empezó hablando de Parné. Sí, pero Claro. la historia es lo siguiente. Es que quiero que lo entiendas. Se pueden presupuestar medidas para hombres con las políticas de igualdad. ¿Qué significa esta pregunta? Que no se está haciendo. Que Por supuesto para que no. igualdad no se establecen presupuestos con medidas específicas para hombres. No. O simplemente ni que las siquiera medidas específicas. Es que ni siquiera específicas, genéricas. o que también las medidas repercutas que a se hombres. están haciendo, sí, o las medidas que se están haciendo no son válidas para lo que ella reclama. Entonces está diciendo que es que hasta lo que tú dices, ¿no? Que hasta ahora las medidas que se han tomado son inútiles. ¿Puede ser la palabra? No sé. Solo enfocadas al género femenino. Recordemos que igualdad significa tanto hombres como mujeres. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a poner dinero a hacer medidas para hombres si estamos en un ministerio de igualdad? Quizás porque Es que existe no- una discriminación Ya, hacia los hombres. ya entiendo a dónde quieres ir a parar, claro. Como está reconociendo que no se ha hecho absolutamente nada para los hombres. Absolutamente nada. Claro. Claro, Pero- si hay, por ejemplo, mira, que hay una abundancia de mineros hombres, pues habría que hacer medidas para que los hombres pues no fueran mineros. O yo qué sé, Pero es que el problema es que lo que se defiende, os lo dice una feminista de libre, como dice Almo, qué sé yo, no se está llevando a cabo el feminismo, no es en plan la mujer por encima del hombre, es lo que ustedes decís. Si hay medidas Es para igualdad. mujeres, también tiene que haberlo para hombres. Claro, hay igual, Claro, tiene esa que es la haber historia. igualdad. Entonces, por eso mismo que las políticas feministas, ¿no? Que se llevan, a mi juicio, como me considero feminista, no, es que lo que están haciendo es un circo. es No un son medidas circo. feministas, es un circo. No, a ver, no es igualdad. Claro. Lo siento, no es igualdad. A ver, Pero es que desde... si pongamos este ejemplo. Imagínate que el Ministerio de Igualdad está propulsando, por ejemplo, que existan más mujeres en carreras tecnológicas, ¿no? Lo Sí. lógico es que en busca de la igualdad también proponga, por ejemplo, más hombres en carreras de enfermería. Claro. Pues Pero es no lo se que yo hace y el digo, otro por no. ejemplo, es lo que se ha comentado en algún debate, eso de los cupos, ¿no? Es que la mujer, porque como Sí. está no sé qué, no sé cuánto, tiene discriminada, tiene que haber un tanto por ciento en la plantilla de trabajadores que tiene que ser mujer, porque no sé. No, vamos a ver. Tú cuando llegas a un trabajo, ¿qué tiene que primar? Tu currículum vitae, tu experiencia, ¿no? Y tu destreza. Da igual si eres hombre, mujer o perico, yo qué sé. Lo primero que tengas esas la me- voluntad para conseguir ese trabajo. Es decir, Claro, entonces esas yo, por medidas ejemplo, que me parecen absurdas. como ingeniero, no voy a pedir, Sí, no podía pedir oficio de médico. Primero no es mi voluntad. claro. ¿Vale? Eso es lo primero que debe constar, la voluntad del propio trabajador. Eso. Es que las medidas que están tomando son desde el ministerio, desde el principio. Digo, a mí como feminista, yo debo decir, a mí me cabrea, porque es que no se está promocionando de la igualdad, lo que se está promocionando es un circo donde la mujer por cojones tiene que ser por encima del hombre. Y no, señores, eso no es feminismo. Exacto. Esa es la historia. Que eso es lo que Pam ha intentado coger y romper en los tweets anteriores. Porque dice, es que es mucho más amplio de lo que representa el feminismo interinstitucional. Ha cambiado España. Hay muchas más cosas. O sea, no solamente está mi feminismo, hay más feminismos. Claro, como no nos ponemos de acuerdo, como... Pero bueno, sigo. De todas formas. Debemos ofrecerles el feminismo como algo interesante a los hombres, ¿eh? Ujú. ¿El feminismo debería ser algo interesante para los hombres? Lo que debería ser es no percibido como una amenaza. Eso para empezar. Claro. Esa es la cosa. Un aspecto en disputa es cómo señalar los privilegios que tienen los hombres o cómo señalar el hecho de que todos los agresores son hombres. Aunque esto no significa obviamente que los hombres sean agresores. No está mal, tal como lo he dicho. Sin que se ofendan. Vamos a ver, empecemos por ahí. Y yo no me ofendo, ¿eh? ¿Privilegios que tienen los hombres? Pues sí, los hombres, mira, tenemos un privilegio. Mirar de pie. Es un privilegio.
¿vale? Es algo inherente al sexo con el que nacemos. Bien. Las mujeres también tienen sus privilegios, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros desde- no tenemos vuestro nombre, pero tenemos un cartoncito que hace de esto de pipí. por ejemplo, a ver, entonces, ¿por qué es necesario señalar los privilegios del hombre y ocultar los privilegios de la mujer? Una estrategia, es una estrategia, Ah, ¿no? Digo, yo no es que me ofenda, pero a mí eso me hace pensar. Porque, claro, si somos biológicamente distintos, pues habrá algunas cosas en las que seamos distintos. Y es lógico. claro. Que luego en capacidades muy probablemente podamos ser bastante iguales, es diferente. Y creo que es lo que deberíamos de basarnos. Y deberíamos de tener una igualdad de oportunidades. No de resultados, de oportunidades. ¿Por qué de oportunidades? Porque al fin y al cabo lo importante aquí es que cada uno tenga la capacidad de decidir qué es lo que quiere para por su propia vida. Que nadie se lo imponga. ¿Vale? Claro. Entonces, dicho esto, es que consigues señalando los privilegios que tienen los hombres. Y que consigues señalando el hecho de que todos los agresores, o sea, la mayoría, o sea, que es que no son todos, porque si entramos en términos matemáticos no son todos agresores, son hombres, porque en el momento de que existe una mujer que es agresora, te desmonta el concepto de todos. Todos es el conjunto completo. Con lo cual, con que hay una, ya es un excluyente. Así que Claro. la mayoría de los agresores son hombres, es un hecho irrefutable. ¿Bien? Sí. Entonces, vale. Pero bueno, comprémosle el todos como el todos aquí como que es la mayoría. ¿De acuerdo? Vale. Señalar que hay hombres agresores no es el único asunto en juego cuando el feminismo le habla a los hombres sobre violencia. Veamos por qué. Primero, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones sucede que son víctimas las que necesitan contar esto. Aquí hay necesidad de reparación, no de identidad. Espérate que esto no lo entiendo mucho. Pero Yo tampoco. señalar que hay hombres agresores no es el único asunto en juego cuando el feminismo le habla a los hombres sobre violencia. El feminismo le habla a los hombres sobre violencia. Repito, a ver, que esto ya a mí me chirría. El feminismo le habla a los hombres sobre violencia. ¿Por qué? ¿Qué feminismo le habla sobre los hombres? Y además has dicho que hay muchos feminismos que son todo el conjunto de feminismos los que le hablan a los hombres sobre violencia. ¿El feminismo liberal también habla a los hombres sobre violencia? Pero bueno, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones sucede que son víctimas las que necesitan contar esto. Aquí hay necesidad de reparación, no de identidad. No entiendo muy bien por dónde va, lo siento. Si alguien lo entiende, si puede que me lo explique. Yo no entiendo tampoco. Vale. El feminismo también ha ofrecido otra conversación en este sentido, que es el del consentimiento sexual. Lejos de ser una regañina sobre contratos sexuales o piropos, quería plantear que una relación sexual igualitaria es mejor y que cuando esto no se da, hay un delito. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Sí. Que el consentimiento era, tanto con la ley actual como con leyes pasadas, algo que era necesario para poder acometer cualquier acto sexual. Porque Sí. no exista consentimiento significa que se estaba o abusando o agrediendo, dependiendo de si había intimidación o no había intimidación, ¿cierto? Entonces ya de por sí Correcto. un abuso era un delito. Entonces, no sé hasta qué punto podían considerar que el consentimiento era lo que permitía que existieran relaciones sexuales igualitarias. Habría que ver exactamente qué son relaciones sexuales igualitarias. Es que lo mismo, relaciones sexuales igualitarias es la capacidad de la penetración. Ambas partes de la pareja deberían de ser capaces de penetrar una a la otra. No lo sé, quizás sea eso. Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Vale? Claro, que ha querido tapar lo delictivo con una conversación chusca sobre si queríamos dejar de ser piropeadas. A ver, vamos a ver. El piropo no es una agresión verbal como se está considerando.
el piropo no deja de ser, bueno, a ver, es una agresión verbal, sí, vale. No deja de ser una serie de palabras. ¿Que habrá gente que las palabras le duelan más y pues gente que las palabras le duelan menos? Vale. Porque, por ejemplo, que un tío vea a otro tío por la calle y le llame gilipollas sin conocerlo de nada, todos coincidiremos en que, oye, está feo, ¿no? Sí. Pues depende. Sí. Depende del barrio, depende del contexto. Esa es la historia. Hombre, si Todo te depende conoce de... algo. No, en un barriado, por ejemplo, que habitualmente se tratan de esa forma. A ver, no como gilipollas, pero con otros insultos sí que nos hemos conocido y no era... Gente que era de nuestra barriada, que realmente no nos conocíamos, solamente nos habíamos visto, pues nos tratábamos con insultos. Pero bueno. Bueno, es que aquí en Andalucía. A lo que me refiero es... El problema es llegar a equiparar un piropo con una agresión sexual. Cuando una agresión sexual hemos dicho que es un acto sexual que se comete sin consentimiento y además con violencia. Es decir, con una violencia física. Creo que hay una escala bastante grande, de diferencias. Lo que planteamos es tener al menos tanta autonomía sexual como los hombres. ¿No la tenéis? Pam, ¿tú no has tenido autonomía? Bueno, te pregunto también. A ver, ¿las mujeres no habéis tenido autonomía sexual? Hombre, yo creo que sí. Si no, mal asunto. No sé, yo pensaba que ahora ya no tenían que pedir permiso, pero bueno, no sé. Sí, se ve que sí, no sé. Es difícil obviar esta falta de responsabilidad de los agresores. Lo has dicho, son agresores, ¿no? Claro. Tanto una mujer que comete una agresión o un abuso sexual como un hombre que comete un abuso o una agresión sexual. Porque milagro, existen mujeres que cometen abusos sexuales. Y ya puedan ser a otras mujeres o a hombres, ¿eh? Sí. Y no me meto en edades. Es más violencia. Pero es que ni siquiera en esto hay consenso entre las feministas. Lo que estaba diciendo. Hay quien le parecía que era mejor hablar de terrorismo machista antes que de libertad sexual, o mejor hablar de deseo y no de consentimiento. Sorprende la síntesis de Bernabé ante semejante profundísimo debate. Como le diga que hay mansplaining, me parto el culo, ¿eh? ¡Hostias! Al contrario, me gusta pensar que la respuesta al Me Too, o cuéntalo, no es solo lo incel, sino, y de forma mayoritaria, hombres que se preguntan cómo pueden ayudar, cómo puede ser parte de la solución. Pam. Voy a decir una cosa que se la escuché a Gabito el otro día. Bueno, se la veí decir a Gabito el otro día por Twitter. Y tiene mucha razón. Incel significa involuntario celibate, ¿no? Es decir, célibe involuntario. Es decir, estás calificando a un hombre en base a sus conquistas sexuales, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí. De hecho, lo estás descalificando. Sí, porque correcto. se considera que un hombre que no tiene conquistas sexuales es algo que no es no es admisible. Está bien visto en la sociedad. Claro. Vale. A las mujeres existe un insulto parecido. Que se basa también en insultar a la mujer en base a sus conquistas sexuales. ¿Y ese cuál sería? Puta. Ah, bueno. En este caso. ¿Sería el equivalente? Sí. Ajá. Son insultos basados en el sexo en base a las relaciones o las conquistas sexuales. En el caso del hombre por tener pocas, mientras que en caso de la mujer por tener demasiadas. En realidad yo creo que sería, bueno, sería más bien solterona o monja o... Bueno, eso, monja, solterona, sí, estrecha. Pero me refiero que tienen tendría la misma gravedad de insulto. Si no puedes decir que el descalificativo yo creo que de puta puede ser peor que el de incel. Es exactamente igual. Yo creo que dañan a monja y solterona que puta, la verdad. Pero no, a lo que me refiero es que están al mismo nivel. Sí. Puedes hacer un descalificativo a una persona en base a sus conquistas sexuales.
Con lo cual, llamarle a un hombre Sí. incel es lo mismo que a una mujer llamarla en el sentido del peso de las palabras, ¿vale? Y esto lo Sí, dijo sí, sí. Gabirro y yo creo que tiene bastante razón. Me parece muy buena la conclusión. Pero bueno, dice que Sí. no es todo esos hombres que no tienen conquistas sexuales, ¿eh? Ese descalificativo a hombres con pocas conquistas sexuales. Sino que también eran hombres que preguntaban cómo podían ayudar. Contra el movimiento Me Too. Que el movimiento Me Too era básicamente un movimiento que se llenó de falsas acusaciones porque era lo que estaba de moda en redes sociales. Sí, hubieron acusaciones que eran ciertas y cosas que realmente habían pasado y eran demasiado graves y por suerte El no. problema es que algo que empezó de una forma muy noble, porque yo Sí. me atrevería a decir que básicamente lo de Me Too fue muy noble en sus comienzos, acabó frivolizado por un montón de gente que se intentó subir al carro con la intención de sacar réditos de cualquier tipo. Sí. Y eso fue lo que mató al Me Too. No el comienzo en sí mismo, comenzó como algo, a ver, por ejemplo, lo de Jeffrey Epstein, el tío el magnate de cine que no me acuerdo nunca cómo se llama, que también estaba metido por ahí en el ajo. Eran Sí. causas perfectamente nobles y Sí. perfectamente lógicas. Y desgraciadamente algunas de ellas, como ya habían prescrito, no se pudieron llevar a cabo y no se pudieron recibir resarcimiento por parte de las víctimas. Y es Lo único que horrible, ¿eh? Lo único que se pudo hacer Sí. fue hablar de ello, que yo creo que ya es un comienzo, pero es Sí. poco. Y Es aún así, poco, la luego verdad. todo eso se convirtió en un movimiento básicamente para conseguir fama. Exactamente, porque por Entonces- ejemplo tienes casos muy sangrantes como el de Rose McGowan, de la tía esta que se llaman embrujadas, Sí. que intentó sacar Sí. réditos de todo esto y digamos que le estalló en la cara. Entonces, el tema del Me Too pues, fue bastante eso. Entonces, me extraña que no solamente que hubo oposición, hubo movimientos reaccionarios, como todo movimiento. Siempre va a haber una reacción en contra. ¿Vale? Lo hemos hablado. A ver, es que el problema es que hubo mucha gente cuando empezó el tema este del Me Too, que empezaron a acusar el movimiento de que era una caza de brujas. De que era una caza de brujas, a ver, y Y era una caza de brujas en el fondo, pero sí. A ver, Sí. evolucionó en caza de brujas. Es decir, que al final se cumpliera el asunto no significa que en un principio tampoco fuera A ver, lógico ya lo lo que sé. se hiciera. No, a ver, lo que se hizo estaba bien. Era necesario. Y más cosas Sí, que sí no que- se podían denunciar en un juzgado porque ya había prescrito. O sea, yo te Pero estoy viene diciendo ese- que sí. Sí. Me parecía bien, pero no deja de ser una caza de brujas. Sí, no, mi opinión al respecto es que acabó como una caza de brujas. No, Exactamente. a ver, me refiero con lo de caza de brujas, que en una caza de brujas por el sentido de, en vez de pedir un resarcimiento a la justicia, como son cosas que ya han sido claudicadas en el tiempo, muy probablemente utilizas las redes sociales para poder sentirte mejor contigo mismo o contigo misma y tener además la confianza de esas personas y sentirte arropada mientras que lo estás denunciando y que salgan además otras personas que dicen, oye, mira, que esto también me sucedió con esta persona, con lo cual te reafirman a ti mismo de que, bueno, por lo menos no has sido la única, pero al mismo tiempo, sí, eso está bien, pero al mismo tiempo estás haciendo unas afirmaciones que no pueden ser probadas contra una persona en concreto. Y algunas de esas, pues como has dicho, han acabado mal. Entonces, era una caza de brujas. Porque habían Sí. personas en concreto. Si se hubieran hecho con... No, es que un tipo, sin dar nombres y apellidos, hizo tal, y consiguen con eso, pues, tener básicamente la misma repercusión, pues oye, no hay una caza de brujas, pero en el momento que hay personas con nombres y apellidos, que son los que dicen, no, hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa, y no hay forma ni de demostrarlo ni de desmentirlo. Jodido, ¿eh? Pero bueno, yo digo, a mí me pareció bien. En el sentido, hubieron cosas que me parecieron mal y otras cosas que me parecieron bien, como todo. A ver, yo lo que opino es que básicamente al menos sirvió para revolver un poco el asunto y sacar un poco de la basura Sí, que hay eso sí. acumulada en Hollywood y en otros sectores. Sí, a ver, que al fin y al cabo eso pues hubiera acabado en reportajes de prensa, etcétera, etcétera. Pero sigo con Pam. Por ello, durante esta legislatura hemos planteado un feminismo para todo el mundo que quería interpelar también a los hombres. Repito, un feminismo para todo el mundo que quería interpelar también a los hombres. Oye, alguna medida sí,
Por ejemplo, igualdad con respecto a las bajas maternales. Oye, la ley trans también, ¿eh? No sé. Por ello, por primera vez se han hecho campañas estatales dirigidas específicamente a ellos. Debatimos mucho sobre cómo hacer esto. ¿Seducir o señalar? Si realmente tienes que hacerte la cuestión de seducir o señalar, ya estamos jodidos. ¿Qué quieres señalar? Mira que las campañas que habéis hecho de señalamiento han salido muy bien, ¿eh? Tienes ahí a las Chocas y Pablo Motos haciendo palmas. ¿No? Sí, están encantados de la vida. Los estudios sobre masculinidades muestran que hay grupos de hombres que no van a conversar con el feminismo y son los que se identifican con un voto antifeminista. Vamos a ver. Primero, habría que ver esos estudios. Eso es lo primero. Lo siguiente, no van a conversar con el feminismo. Es que ¿cómo quieres que conversen con un grupo heterogéneo de personas? En todo caso querrás decir que no quieren conversar contigo, ¿no? Sí. Y son los que se identifican con un voto antifeminista. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Es una posición ideológica igualmente válida? No. ¿O me vas a decir que ahora justamente tener un voto antifeminista es una posición ideológica que debe de estar penada por ley? Como le puso la cuenta parodia, ¿no? Que una de las cuentas parodias puso por Twitter que habría que meter presos a todos los de Vox y a todos sus votantes. Y yo, ¿y cómo vas a meter presos a los votantes de Vox si el voto es secreto? Luego me di cuenta que era una cuenta. Lo leí. Luego me di cuenta que era una cuenta parodia. Pero, perdona. Sí. Sería poco útil que pensáramos en seducir a quien está en oposición. ¿Para qué? Sería poco útil que pensáramos que en seducir a quien está en esta posición. Perdón. Ajá. Es decir, vas a hacer política solo para unos. Solo para los tuyos. A los que ya tienes convencidos. Bien, vamos bien. Sí, maravillosamente. Si hay hombres que están dispuestos a hablar con otros sobre su comportamiento machista... A ver, perdón. Sí, coma. Hay hombres que están... Aquí le falta una coma. Nuestro objetivo fue, por tanto, con el entonces quién o el hombre blandengue, que se rompiera ese pacto de caballeros. ¡Pam! Te aplaudo. Te aplaudo, realmente. Es decir, conseguiste justamente las campañas que más han conseguido encrispar a la maldita sociedad española. El entonces quién ya la que hemos comentado antes, que están muy contentos Pablo Motos y Chocas. Y la del hombre blandengue justamente la estamos comentando antes. Que conseguiste crispar de nuevo a la población. ¿Cómo? Señalando. Hombres que les dicen a otros hombres, eso es machismo, puedes cambiar. Señalando. Y ya no solamente señalando a comportamientos, señalando a personas en concreto. Muy bien. Así les ha salido, ¿eh? Es bastante ingenuo pensar que somos solo unas pocas feministas las únicas que hemos hablado a los muchos ofendidos con la existencia del feminismo. A ver. Ay, Dios mío. Somos solo unas pocas feministas las que hemos hablado a los muchos ofendidos con la existencia del feminismo. ¿Cuál de todos los feminismos? Porque yo hay feminismos que me parecen muy bien. Y los feminismos que realmente no comulgo con su ideología política o con su propia ideología o movimiento. Yo, por ejemplo, los movimientos feministas que reivindican que la mujer es libre y que debe ser libre para poder tomar sus propias decisiones, yo lo aplaudo. Pero es que tu movimiento no dice eso. Tu feminismo no decía que las mujeres tenían que ser libres. Tu feminismo se basaba en decir que los hombres eran malos. ¿Pero cuántos feminismos hay? Un montón. A ver. Creo que había un recopilatorio de feminismo.
El feminismo real, Radical, de igualdad, tiene- disidente, ecofeminismo, feminismo negro, feminismo lésbico, feminismo marxista, feminismo liberal, feminismo de la diferencia, feminismo Dios. provida, transfeminismo, ciberfeminismo, feminismo masculino. Y esto es solamente una web que he encontrado aleatoria, por ahí. Hay más. el feminismo real lo que busca el objetivo que el que estábamos comentando antes, igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Ya está, ¿no? Eso sería la base. Que busca la igualdad de derechos entre los géneros, entendiendo que el género feminismo se encuentra en situación de desventaja frente al masculino. ¿Vale? Parte de ahí. Claro, ¿cuál es el problema? Que no se da esta premisa siempre. No. El feminismo aboga por la existencia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, basándose en una idea fundamental. Los roles asignados a cada género son constructos sociales. Si los roles de género son consecuencias de un condicionamiento social, entonces es posible recrear una nueva estructura en la que los hombres y mujeres sean considerados iguales. Este es el de la igualdad. Y luego está el de la diferencia. Que es esta corriente de feminismo se basa en la idea de que las diferencias entre los géneros son precisamente un elemento liberador para la mujer. El feminismo de la diferencia no aspira a igualarse con el poder masculino, sino más bien a utilizar las características únicas del género femenino para crear una nueva estructura social. Ya te das cuenta que hay muchas corrientes dentro del feminismo. ¿Vale? Y algunas son justamente pues varias. Por ejemplo, pone el marxista como contraposición del liberal. Bueno. Ya. Entonces eso, es decir, vuelvo a decirlo. Y lo de las plumas blancas que le ponían las mujeres a los hombres, ¿también es feminismo? No, no eran feministas. Eran... ¿Cómo se llamaban? Las que abogaban por el voto femenino. Las sufragistas. Eran sufragistas, no eran feministas. Que en realidad lo que buscaban era más poder para ellas y para sus maridos, pero no la igualdad de sexos. Exacto. Pero sobre todo es políticamente poco atinado considerarlo así. No había hombres de izquierdas que tuvieran nada que decir. Aquí ya el problema ya no es solamente el hecho de decir, nosotros hemos ido contra la existencia del feminismo, somos un montón las mujeres, hemos sido las mujeres las que nos hemos enfrentado a esta ola de reaccionaria. Y los hombres de izquierda no han hecho nada. Seguimos. Sobre la violencia sexual y el papel de los hombres. No había ningún hombre no machista que tuviera nada que plantear para convencer a hombres agresores de que es mejor para vivir en sociedad dejar de violar. ¿En serio? Ay, Dios mío. Sam, ¿en serio? ¿Crees que en la sociedad realmente? Claro, todo depende de lo que consideres un abuso sexual. Si un abuso sexual es, por ejemplo, que una mujer se acueste contigo por pena, aunque ya haya dado su consentimiento, pero es un abuso sexual, con lo cual es una bio, ¿no? Pero, ¿en qué cabeza cabe? Yo creo que aquí estaba todos estábamos de acuerdo, y el Código Penal también lo estaba, de que el consentimiento estaba en el centro. Era necesario para poder tener acceso a una relación carnal. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tienen que convencer a los hombres agresores? Los hombres agresores justamente son aquellos que son irracionales, que van justamente en contra de las normas establecidas en la sociedad. Es que lo mismo con los ladrones. ¿Qué pasa con los ladrones? Los ladrones roban, aunque la gente no ha parado a pensar que hay que decir a los ladrones que dejen de robar. Suena así, lo siento. Buenas, hacer. ¿Son las feministas las únicas responsables de que haya ofendidos? No. Aquí le tengo que hacer la razón, no son las únicas. Son todo lo que se ha hecho en nombre de lo que ha cabreado a la gente. Claro. Sobre todo es que han intentado vender. Sí, Uno que decía que han intentado bajo el nombre del feminismo, poniendo por bandera el nombre del feminismo, una serie de medidas que lo que ha hecho más que
crear, digamos, una unificación, lo que ha hecho es radicalizar y crear grupos y separar, al fin y al cabo. Entonces, claro, ha provocado un enfado general y eso es lo que pasa. Esta mujer creo que no tiene conciencia de la realidad y de lo que ha provocado sus políticas. Sí que la tiene y es muy consciente, pero se considera abanderada de... Mira que lo he dicho antes, que hay muchos tipos de feminismos, pero ella era el suyo, era el bueno, que era el institucional. Sí, hombre. Qué casualidad. Y ella ha hecho lo que era necesario. Algo así como ella es la nueva Mesías, ¿no? La nueva Jesucristo. Básicamente. Buenas, Virgilio. Sobre otros planteamientos que el feminismo tiene para hombres, 2 ideas fundamentales que me cuesta pensar que Bernabé considere poco deseables. 1. Hay que repartirse tiempo y riqueza. Repito, hay que repartirse tiempo y riqueza. Esto se engloba en este tipo de feminismo. El feminismo marxista sugiere que la presión hacia las mujeres proviene del sistema capitalista, impulsado a su vez por el patriarcado. Ambos factores generan consecuencias sociales y económicas que discriminan a la mujer e impiden su acceso a los mismos derechos que los hombres. Con lo cual, si tú te descalificas como feminismo marxista, muy probablemente a los feministas liberales las tengas enfrente. Es así. Ellas, aparte, no eran feminismos de la diferencia, ellas eran feminismos de la igualdad. A ver qué más pasa. Tal y como me siento ahora. Ya, normal. 2. Nacer con... Escucha, para que veas claramente en qué rol se identifica. ¿Qué tipo de feminismo hace Pam? Nacer con unos genitales no te condena a desempeñar un rol. Ser mujer no es no es ser cuidadora, débil y emocional. Ser hombre no es ser proveedor, fuerte y racional. Elegir qué ser y cómo relacionarte es el horizonte esperanzador que nos da el feminismo a hombres y mujeres. Vuelvo a leer la definición del feminismo de la igualdad. Sí, ya lo sé, pero es que prefiero que veamos esto. Feminismo de la igualdad. Como indica su nombre, el feminismo de la igualdad aboga por la existencia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres basándose en una idea fundamental. Los roles asignados a cada género son constructos sociales. Si los roles de género son consecuencia de un condicionamiento social, entonces es posible recrear una nueva estructura en la que hombres y mujeres sean considerados iguales. Mientras que si vamos al feminismo de la diferencia, dice... Se basa en la idea de que las diferencias entre los géneros son precisamente un elemento liberador para la mujer. El feminismo de la diferencia no aspira a igualarse con el poder masculino, sino más bien a utilizar las características únicas del género femenino para crear una nueva estructura social. Ángela Rodríguez Pam, ¿en qué se encasilla? ¿En feminismo de igualdad o en feminismo de la diferencia? Bajo ese argumento que ha hecho. Repito la pregunta. Sí, por favor. Ángela Rodríguez Pam, bajo lo de nacer con unos genitales no te condena a desempeñar un rol, ¿bajo qué tipo de feminismo se la atribuye? ¿Feminismo de la igualdad o de la diferencia? Feminismo de la igualdad, evidentemente, ¿no? Claro. Igualdad, exactamente. La igualdad de que si te sientes mujer te acoges a los mismos derechos que ellas. El feminismo de igualdad es de la que dice que los roles de género son constructos sociales. Destruyendo esos constructos sociales seríamos completamente iguales tanto hombres como mujeres. Mientras que el feminismo de la diferencia lo que dice es que los roles de género son lo que caracterizan a una mujer como mujer y son lo que abogan a conseguir no una igualdad, sino además lo dice. No aspira a igualarse con el poder masculino, sino a utilizar las características del género feminismo para crear una nueva estructura social. Que, por cierto... ¡Madre mía! No, pero es que sí, es decir, estamos hablando de feminismo, pues vamos a poner qué tipos de feminismos. Ya te digo que aquí faltan, Podríamos hablar de un fracaso de modelo si se hubiera planteado... ¡Porque son hombres! ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! Ya tardaba. Podríamos hablar de un fracaso de modelo si se hubiera planteado un único modelo. ¡Telecaní! ¡Telecaní! La de los Telecanis, la que se ha quedado,
¡Atontadis, te odio! Es que cuando lo puse, cuando lo me enseñé, digo, tiene que gustar a la gente, es que increíble, vamos. Eso tiene más años que el hilo negro, pero es increíble. Ya lo sé, dice que le tengo que bajar el volumen, no sé cómo hacerlo. Sí, habría que hacer algo con eso, Sí, tengo que mirarlo, es el audio. Podríamos hablar de un fracaso de modelos si se hubiera planteado un único modelo, si los datos acompañasen la idea de que es culpa de las feministas que a la izquierda le vaya mal porque haya hombres ofendidos. No, que no sé cómo hacerlo. En serio, Hanna. Yo cuando reproduzco un audio, yo le paso el audio. Entonces lo que pasa es que ese audio tiene los decibeles más altos. Debería bajar el audio, modificarlo, bajar el volumen al audio. Normalizarlo un poco, sí. Exacto. Pero bueno, repito esto. Podríamos hablar de un fracaso de modelo si hubiera planteado un único modelo. O si los datos acompañasen la idea de que es culpa de las feministas que a la izquierda le vaya mal porque haya hombres ofendidos. Ninguna de las dos cuestiones parece darse con demasiada claridad. Y esto es oye, que el problema de que haya gente que sea reaccionaria al feminismo no es culpa nuestra. Habría que jalarle de las orejas, creo. Es increíble. Más bien parece suceder como... Sí, sigue, sí. No, es como que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Nosotros hemos sembrado una serie de políticas, pero como no nos ha funcionado el modelo, ¿no? Bueno, el modelo puede decir algo. La culpa no es nuestra, la culpa es, digamos, de los demás, ¿no? De cómo han interpretado, ¿no?, nuestras políticas. No, hay que hacer un ejercicio de autoevaluación en plan, señores, miren que la hemos cagado y punto, ya está. Pero es que ya lo ha dicho. Es que ya lo ha dicho. El problema es que podían coger y hacer la seducción o el señalar. Eligieron el señalar y les ha salido mal. Claro, como la seducción dice, es que ya de por sí las estadísticas decían de que esas personas no iban a coger y comprar nuestro discurso nunca, pues preferimos ir al señalamiento. Ya. Pero ahora que no, que oye, si se hubiera planteado un único modelo o si los datos acompañasen la idea, no es culpa nuestra. Señalando el ejercicio de autoevaluación. Señaladas en plan de mí. Más bien parece suceder que el feminismo ha ocupado las conversaciones de nuestro país y con ello comienza a cambiar la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres demócratas y feministas y los machistas. Cabezas son espectaculares. Espera, no sé. Suceder que el feminismo ha ocupado las conversaciones de nuestro país. Vale, hasta ahí todo bien. Y con ello comienza a cambiar la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres. Eso lo entiendo. No sé qué pinta demócratas y luego y feministas y machistas. Porque está cogiendo diatribas, ¿no? Hombres y mujeres, feministas y machistas. Pero, mujeres demócratas y feministas y los machistas, joder, macho. Pam. Aclárate. Que no se entiende. Claro, quienes con ello han empezado a perder han reaccionado. Lo he dicho antes. Pérdida de poder, pérdida de derechos o pérdida de privilegios va a causar una reacción. Al fin y al cabo todo tiende a igualarse. Es decir, cuando tú tienes demasiado de una cosa, va a surgir el movimiento opuesto. Eso está mal. Eso es una de las que yo creo que es una constante humana. Esta reacción tiene mucho poder mediático, judicial y político. Y no se le cae la cara de vergüenza ni se la cesan en su puesto por no parar de decir judicial. De hecho, mucho más poder que las y los feministas que le dicen a los hombres machistas cosas. No hay más que medir los minutos dedicados en primetime, una y otra posición. Supongo que Bernabé tampoco obvia eso. Es toda una malvada conspiración. Y tienes a la mayoría de feministas de que no son de vuestra cuerda tirándoos mierda. Por decir que es el representante de los feministas. Más bien la pregunta interesante, la que ayuda a la transformación política, no es si los hombres ofendidos por el feminismo tienen razón porque las feministas nos hemos pasado, sino qué podemos hacer para seguir cambiando la correlación de fuerzas para que haya igualdad. Este es el final y lo he dicho que es interesante. Buenas noches, musoso.
¿Cómo es posible que la conclusión de los debates que abre esa poderosa pregunta sea que el feminismo y las feministas sobran? ¿El problema no había que había demasiado machismo? Claro que no sobran las feministas y los feminismos. Claro que sigue haciendo falta más feminismo. Pam, si no creo que escuches esto, pero por favor vuelve a escuchar a verla, porque no dice eso. No está diciendo que sobren. Lo que están diciendo es que habrá que cambiar el mensaje. Pero claro, ella es mejor que entienda que sobren. ¿Por qué? Porque además le ataca de una forma personal. ¿Cierto? Sí, es un ataque bastante furibundo y desagradable. Sí. No, que ella ha entendido que es un ataque personal hacia ella. Por eso, de ahí la relación. Pero no es un ataque personal hacia ella. No. Oye, por cierto, ¿ese ruido? No. Ah, es... No sé, sonamos ruido. Es para aquí. No pasa nada. A ver, la gente claro que ha reaccionado. A ver, está harta de pan. Cada vez que abría la boca prácticamente subía el pan. Entonces hay gente en España pues que está muy cabreada. Pero es que hay gente que habla en España con Abascal. Joder, hay gente cabreada en España con el tío este que se dice que es inmortal. Que es el que presenta un programa en la 2. ¿Cómo se llama el tipo este? No sé, mirando a ver si funciona el grande. ¿Cómo se llama el Hurtado? Sí, Hurtado, sí, correcto. Hasta con Jordi Hurtado hay gente cabreada. Vale, es decir. El pobre güey. A ver, gente cabreada con todos ahí. Y que le manden mensajes. ¿Por qué? Porque eres un perfil público y tienes redes públicas. No tengas redes sociales. Y es que es un derecho. No las uses de forma institucional. ¿Quién es el que se cabrea con Jordi que le meto? El primer error para mí que está teniendo esta nueva política que se está haciendo a día de hoy es que no sé hasta qué punto es un error, pero ¿en qué cabeza cabe que una ministra en condición de ministra acudiera a un programa de prensa rosa a hacer descalificativos de lo que se estaba hablando y además calificar a una de las personas como maltratador? ¿En qué país? ¿En qué cabeza cabe? Exactamente. A ver, ¿cómo no va a resultar cómo no va a resultar un ministerio antipático actualmente si el caso es que pueden atacarte en cualquier momento? Entonces, lo siguiente. El tema de tener redes sociales, hombre, son personas. Entiendo de que sí, que es necesario que tengan sus cuentas personales en Twitter o en redes sociales y que las utilicen. No tengo ningún problema con eso, realmente. Como persona lo entiendo. Ahora, que den mensajes institucionales desde las cuentas personales. No, eso es horrible. Pues eso lo están haciendo. Sí, bueno, y las campañas de acoso, eso son las neuras personales de las personas que mandan en el Ministerio de Igualdad. Pero es que eso lo están haciendo todos los políticos en España. Sí, pero claro, es lamentable. Y es exacto. Bueno, en España y en el mundo, que también te digo que están haciendo mensajes institucionales también desde el Reino Unido, desde Estados Unidos y demás. Es algo que yo creo que se descontrola. Al fin y al cabo, creo que todo esto está significando que el modelo político de España va a cambiar. Porque por fin estamos hablando más de personas que más de partidos políticos. Yo creo que ha sido uno de los primeros gobiernos en los que se ha hablado más de elementos concretos dentro de cada uno de los que han conformado el gobierno, hablando de personas en concreto, que de propios partidos políticos. Yo te digo que seguro que encontrarás gente que esté a favor de Unidas Podemos y en contra de Irene Montero. Bueno, ahora sí, ahora está claro, pero ponle hace un año. ¿Vale? Sí, no, está claro. Y creo que sí que significa de que lo mismo el modelo político de España es caduco. Ya no deberíamos de optar tanto con un modelo de partido, sino un modelo más de... No, yo no creo que sea el gobierno un esquema caduco, todo lo contrario. Lo que pasa, y donde veo yo el problema, es que ¿cómo se llama esto? Es que hemos ocupado a gente que normalmente no habría alcanzado tales cuotas de poder en la vida. Esto es así. Esto es así. Y tenemos activistas jugando a la política.
Pero es que el problema es que no han dejado de ser activistas. Ese es el problema. Sí, eso es cierto. No han dejado de ser activistas. O sea, lo que tienes, por ejemplo, la Ángela Rodríguez Pam lleva toda la vida jugando a esto. Pero, No, es que no es lo mismo mandar estos mensajitos como un noname de Twitter, sí, de claro, como ser la secretaria de igualdad, pero es que vamos, es que el problema es que tendrían que separar, porque es un organismo oficial. Ya, pero a ver, creo que sí que han habido activistas que han llegado a cargos políticos alrededor del mundo y no ha sido tan traumante como por ejemplo ha podido ser aquí. Ya, pero aquí es una cosa tremenda. Y todos, todos los ¿por que... qué? La pregunta es por qué ha sido tan tremenda. Que creo que quizás debería ser la reflexión de por qué ha sido tan tremendo. ¿Por qué existe la ola reaccionaria que dicen que existe actualmente? Porque se le han jugado la carta de seguir siendo supuestamente consecuentes con lo que han seguido defendiendo, con lo que han estado defendiendo hasta ahora. Yo creo que la clave de todo está en este tuit. La clave está aquí. Sí, las opciones que tenían para coger y distribuir, hablando mal, el feminismo en España eran o seducir o señalar, y optaron única y exclusivamente por señalar, con nombres y apellidos. Aparte es que lo dice, ¿eh? Entonces, ¿quién? Y hombres blandengue. Entonces, claro que consigues campañas de reacción. Estás señalando a personas concretas. Una persona, es decir, tú imagínate el caso, por ejemplo, de los de colegio de Elías Aluja, ¿cómo se llamen? ¿Vale? Sí. El colegio mayor este, que salieron a la ventana a gritarle al colegio mayor de enfrente tontería, y las otras contestaban, ¿vale? Y eso salió a nivel a nivel nacional, fue un caso. Eso todos se les acusaban de machistas, y aunque las propias chicas salieron a defenderlos, al final uno perdió la beca. Eso. Cuando tú ves eso en las noticias, cuando tú ves eso que está ocurriendo con unas personas en concreto y apoyados por el ministerio, es decir, esas acusaciones están llevadas a cabo por un ministerio, por un gobierno, tú te puedes a temblar. Claro. Es el maldito mensaje de siempre. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar. Exacto. Normal. Porque si ha notado única y exclusivamente por señalar, por ir a ciudadanos en concreto y decirles esos comportamientos están mal, y que los señalan públicamente para que el resto de la sociedad los recrimine, al final se genera miedo. Se ha generado miedo hacia esas personas. Y ese es el problema. Ahí es donde están fallando. Pero claro, como dice, los estudios sobre masculinidades muestran que hay grupos de hombres que no van a conversar con el feminismo. Sería poco útil que pensáramos en seducir a quien está en esa posición. Pues ahí es donde la cagasteis. Aparte de la pregunta de que nos hemos quedado antes pensando. ¿Se pueden presupuestar medidas para hombres con las políticas de igualdad? Es decir, o sea, no vamos a dar dinero a los hombres. ¿Cómo vamos a darle dinero a los hombres desde un ministerio de igualdad? Es que no tiene sentido darle dinero a los hombres. Y ya estás excluyendo a la mitad de la población. No, lo que debe hacer con el dinero que se está utilizando actualmente, hacer medidas que afecten a ambos sexos, coño. Exacto. La autocrítica que se está haciendo, que yo creo que más o menos encauza, más o menos Daniel Bernabé en una buena forma, Ángela Rodríguez Pam lo coge, la tira a la basura y encima la considera un ataque personal, para al final decir que es que está diciendo que sobre el feminismo. No dijo eso. No está diciendo que sobre el feminismo. Lo que dijo es que quizás haya que cambiar el discurso. Que lo que han conseguido es mucha reacción. Y aparte de eso, que con esta intención revolucionaria, ¿no? Es que se está llegando a extremos que tampoco, por ejemplo, del colegio mayor, eso que se pusieron, no, es que es machismo, no sé qué, no sé cuánto, es una cosa de crío, una chiquillada. Parece que tenían costumbre de hacerlo todos los años, como las novatadas son una putada, sí, pero desaparece, no. ¿Por qué? Porque es lo normal, es lo que se está estipulado como normal, ¿no?
Entonces ya yo creo que están llegando unas políticas bajo el nombre de feminismo que igual debería considerarse. Y eso de presupuestar, no señora, si es que no hay dinero para el país, no puedes presupuestar que más dinero. Lo que tiene que hacer lo que he dicho antes, exactamente, el dinero que hay, poner una política que funcione pero para ambos sexos, porque al fin y al cabo es igualdad, feminismo. Sí. Hay una cosa que le comentaba a Chuches ya hace tiempo, que era el rollo de, mira, menos mal que mi hija no está en España. Y explico por qué. Todos somos muy conscientes de lo que he intentado decir anteriormente. Habitualmente esto es como una especie de péndulo, es decir, mientras que una orientación política, un país o una sociedad suele tender hacia un extremo, al final ocurre un efecto rebote y acaba llegando prácticamente a otro extremo, ¿vale? Entonces, si ahora hacia ese extremo está tirándose justamente hacia todo enfocado hacia los privilegios de la mujer, ¿qué va a significar el rebote? Eso es lo que da miedo. ¿Qué va a significar el rebote? Y ellos ahora mismo aquí se están quejando del rebote. Pero es que vosotros habéis empujado el péndulo más allá de lo posible. Ahora es cuando va a rebotar. Y al final, el péndulo, si tú lo dejas, ¿dónde acaba siempre? En el medio, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si deja de mover el péndulo y acabará en el medio. Si tú empujas más el péndulo, rebotará más. Yo es lo único que tengo miedo, el rebote. Es decir, ¿tengo miedo de esta ola reaccionaria? En parte sí. En parte tengo miedo de la ola reaccionaria. No sé lo que puede pasar. No sé hasta qué punto puede llegar. Hombre, pues yo la verdad es que no lo creo. No creo que esto desemboque en algo particularmente horrible. ¿Hubieras pensado que la situación con respecto al feminismo hubiera acabado como ha acabado hace 10 años? No, porque yo hace 10 años, entre otras cosas, pensaba de una forma distinta. Aunque pensaras de una forma distinta, ¿hubieras pensado que alguna vez el feminismo llegaría a estos extremos? No, pero es muy complicado alcanzar los niveles de masa crítica que se necesitan para que ocurra una reacción. Bueno, a ver, una reacción violenta opuesta a esto se vería una cosa bastante no difícil. Digo violenta. A ver, o una acción proporcionada, nunca vamos a ver una respuesta. No lo sabemos. Y lo bueno es que a mí me van a tener enfrente, igual que me han tenido enfrente con respecto a estas reacciones, me van a tener enfrente si hay reacciones opuestas. A ver, una cosa sí que te voy a decir. El feminismo o cambia o es digerido por la sociedad. Es digerido por la sociedad, no en un buen sentido. No, al final habrá otra ola. Es decir, al final pues esto se calmarán las... Ahora es como dijo justamente este hombre, joder, que llevo toda la noche sin acordarme el nombre, Daniel Bernabé, como dijo, prácticamente ahora todas las campañas electorales hacia el 23 de julio, prácticamente casi nadie va a decir feminismo. Aunque bueno, ha venido Feijóo y lo primero que ha dicho es feminista. Y Abascal también, ¿sabes? Yo creo que son unos cabrones. Sí, pero... Sí. En ese sentido, ¿vale? Es decir, la izquierda no va a intentar utilizar el impulso feminista para conseguir rédito político, como tal. No, esta vez no. Esta vez no, pero no porque no creen en ello como baza, sino que están esperando a que se regenere el asunto, para que respire. Exacto, entonces. Aguas que vayan a su cauce. Sí, exactamente. No, a ver, y seguramente si la cosa estuviera tomada por gente un poquito más capaz, seguramente sería algo que podrían llevarlo sin ningún problema. Pero claro, ahora tal y como está, es asociado todo a cosas bastante malas. Y yo creo que ni siquiera ellos, ni siquiera la PAM y compañía son conscientes del alto nivel de rechazo que han causado. Bien, por cierto, por lo que decía Abascal, no me parece tan mal lo que ha puesto. No. Tengo un bol en la boca, por eso hablo mal ahora. A ver. Lo que decía Abascal, he cogido por aquí.
para que lo leamos, para que veamos el contexto. Era este. Ante la campaña repugnante desatada por la izquierda y seguida por parte del PP y sus terminales, hemos recopilado algunas medidas que desde hace tiempo proponemos para proteger a las mujeres. Cada día se pasan bajo Sánchez cada día que pasan bajo Sánchez están más amenazadas. Este sería un buen comienzo para acordar cambios de gobierno. 1. Garantizaremos Garanticemos toda la sentencia y apoyo visible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también la prevención, identificando las cosas, los perfiles repetidos de los agresores. Me parece bien, esa me parece justa. Siguiente. Del mismo modo apoyaremos y asistiremos a las víctimas de violencia doméstica, en especial a las que sufren las mujeres, los niños y los ancianos. Sí. Instaremos al gobierno nacional a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del sí es sí. Ojo, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que algunos de ellos pretendan trasladarse a nuestra comunidad. Y esta me parece horrible. Porque ¿cómo que hay que identificarlos? Ya están identificados. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Hacerlo público? Exigimos responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad. Pediremos la derogación inmediata de esa ley, sustituyéndola por una que aumente todas las penas a los bio, incluyendo la prisión permanente. Pediremos también una bajada de la edad penal y en cualquier caso una revisión de la ley del menor para que se agraven las consecuencias de los menores que cometan ese tipo de delitos. A ver, que hay que tocar la ley del menor, hay que tocarla, pero joder, ojo, prisión permanente. Vale. Pondremos especial atención al sistema de protección de las menores tuteladas, porque en comunidades gobernadas por la izquierda han sido ante la inacción o a veces la complicidad de la administración. Joder. Tío, está bastante las balas, Y no, Sí, siga, por favor. no, que digo, y no miran a nadie, Esto es soltar mierda para todas las direcciones. Sí, ninguna mujer agredida será menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o la agresora o del género con el que se autoperciba. Vale, yo aquí esto lo veo mal. El 7 debería ser ningún ser humano. Si lo quieres hacer, hazlo bien, ¿vale? Los hijos e hijas de las mujeres asesinadas no se verán discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo o asignado de la asesina o del género con el que se autoperciba. Vale, esto me parecía bastante injusto. Se trabajará con especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer. Pues esto no me parece tan mal, a pesar de que evidentemente se apuntando cierta religión. No, pero yo no iría solamente contra la violencia contra la mujer, iría contra cualquier tipo de violencia. Ya, Exacto. pero a ver, supongo que la sección está dedicada básicamente a la violencia contra las mujeres, así que... Ya, pero da igual, yo iría contra cualquier tipo de violencia. Sí, a ver, todos iríamos en contra de cualquier tipo de violencia, eso sí que de cajón. Dice hacer suaves, pero si el asesinado, que se aguanten ya. Pondremos en marcha un estudio de profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial en los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia. Bien, no me parece mala idea buscar todas las causas que pueden existir con respecto a un acto, un delito en concreto. Entiendo que deben de ser crearse distribuciones de esto, pero para hacer perfiles, eso está la policía, no el gobierno. ¿Vale? Sí. Ningún hombre, independiente del género con el que se autoperciba, podrá entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres. Repito, ningún hombre, independiente del género con el que se autoperciba, podrá entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres. Esto significa que los limpiadores no pueden haber limpiadores hombres entrando a vestuarios. Hombre, a ver, en teoría se podría entrar si estuviera vacío, no sé. No lo sé. A ver, muy radical, ¿vale? Sí. Crea un perfil tipo al que atacar. Elaborar los perfiles repetidos... No, a mí no me suena... ¿Qué dice hacer? A mí me suena a crear un perfil tipo al que atacar. No, a mí me suena más a perfiles policiales. Algo de... este es el fenotipo, por así decirlo, de los agresores. Y eso es una competencia de la policía, no del ejecutivo. Tú puedes sacar las estadísticas, puedes saber más o menos cuáles son las causas que pueden provocar los tipos de agresiones, etcétera, etcétera.
puedes coger y crear medidas con respecto a eso, pero de ahí a sacar exactamente, no, mira, que todos son varones blancos, o sea, varones de tal procedencia, entre una edad comprendida entre X y X, y además pormenorizada, no debería estar tan al margen, tanto competencia para el ejecutivo, ¿eh? A los monitos, sí, ¿por dónde vas? En el acceso a la función pública con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer, ni mucho menos se ponga en peligro, caso de los deportes de contacto, ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas. ¿Qué significa esto? Que no están en contra de las cuotas. En el acceso a la función pública. Pues mal empezamos. Que no se discrimina a ninguna mujer. Básicamente lo que están diciendo es que las personas, hombres que se consideren mujer, no deberían de tener las pruebas que tienen las mujeres. Están diciendo eso. Pero no significa que haya que reducir cuotas o distintas. Entonces, que sí, y hay gente que lo ha criticado esto. Hay cosas que a mí me parecen bien, hay cosas que me parecen mal, como siempre, como toda propuesta política. Y ojo, sí. Podemos me hace algo parecido y seguramente diría cosas que me parecen bien, cosas que me parecen mal. No por ser Podemos le voy a decir esto me parece bien y esto me parece mal. O sea, no voy a decir todo bien y todo mal por eso, no. Entonces, eso es lo gracioso, fijo. Mientras que la dinámica de la izquierda, por así decirlo, la dinámica del PSOE, de Sumar y el conglomerado de Sumar y Podemos están diciendo que no deben de utilizar más el feminismo porque es algo que ya está desgastado desde esferas progresistas. Ahora es cuando Partido Popular y Vox, que se podrían decir que son sus opositores, están usando ahora somos feministas. Pero porque sabe el daño que la izquierda ha hecho con el feminismo. Ahora que están, digamos, en la cuerda floja, ahora es el momento de atacar con esa misma política. Es que lo están haciendo bien. Pero quiero que leas este. Feminismo liberal. Este tipo de feminismo difiere de la corriente marxista, al sugerir que es gracias al sistema económico capitalista y al liberalismo económico que la mujer puede independizarse y liberarse de la presión del patriarcado. Eso es lo más gracioso. Que si realmente vos quisiera, podría tirar por ese tipo de feminismo. De hecho, yo creo que Toscano lo habló, ¿no? Si no me equivoco, Carlos Toscano habló de este tipo de feminismo, no considerando algo malo de por sí. En fin, política. Y a Rodríguez Pam, que lo siento, pero ve su puesto de trabajo, por así decirlo, en peligro. Y tiene que hacer mensajes como los que ha hecho. De la culpa no es nuestra, la culpa no era mía. Poco más. Y si queréis comentar algo, adelante, aunque ha sido larguillo esto. Poco que se puede decir, salvo que los personajes del tipo como Ángela Rodríguez Pam van a pasar una temporada de bastante carestía de ofertas. Por lo demás, es que sí. al final todo se va a equilibrar y esperemos que con un buen fin. Ya veremos a ver más adelante. No desperdicies nunca la capacidad que tienen los réditos políticos. No. ¿Qué significa esto? Que si ha hecho algún favor político en su legislatura, muy probablemente se lo pueda cobrar. Sí, pero de momento como cara visible dudo mucho que esté por ahí. No creo. Si es inteligente, ni siquiera será este año. No. Si es inteligente. A ver, lo más probable es que acabe en un puesto absolutamente anónimo y nos enteremos años después porque alguien haga un reportaje. No, lo más seguro es que acabe aquí. ¿Aquí? Bueno. En el Instituto de las Mujeres. Ya veremos, a ver. Yo creo que Vicky Rosell, Irene Montero y Pam van a acabar aquí dentro. Pues oye, ya te digo que ya veremos a ver qué ocurre. Yo no las tengo todas conmigo, la verdad, porque son personajes de momento que son absolutamente impopulares.
No lo sé. No lo sé. Pero una de las tres seguro que acaban aquí dentro. En un cargo directivo, en un cargo alto. Guarda tus palabras que tendremos que debatir en algún momento. Vale, no tengo ningún problema, pero yo No, creo sí, que no, sí. pero que lo dicho, sí, que se ocurre y acaban en el dicho puesto, pues no me ha quedado otro remedio que decirte, mira, tenías razón. Dice Acersa, yo creo que las mandan para Europa. Yo creo que no. El rapapolvo que le ha estado metiendo los organismos internacionales, tanto Europa como la ONU, con respecto a los escándalos de la ley y así, no las van a querer. Por mucho de que le estén dando premios que... Ya vimos que uno era una cosa muy burda, pero vamos con ello. Y el otro parece que era un chiringuito europeo o algo así. Entonces, no lo sé. Bueno, puede ser que acaben en Europa, que empiecen... No, pero para eso significaría, porque todo depende de los diputados europeos, los parlamentarios europeos que tienen Podemos, los puedes sustituir. No lo sé. Porque si los puedes sustituir, entonces dices, bueno, vale, puede ser que meten a Irene Montero ahí. Pero a Pique Rosell no. Pique Rosell sí que es probable que no acabe en el Instituto de las Mujeres y que se acabe volviendo a judicatura. No lo sé. De todas formas, si vuelve a judicatura, yo siempre lo he dicho, le espera una existencia bastante difícil, ¿eh? Sí, eso es cierto. Porque no a hay no nada ser peor. Que tenga un puesto alto. Sí. Hablar de un puesto alto en la judicatura. Pero es que no hay nada peor para un juez que haberse significado políticamente, porque a continuación todas las cosas que haga van a ser pasadas por el microscopio de los opositores. Aparte de los propios compañeros, con toda la mierda que han estado echando, no tanto ellas, sino como sus compañeras, con respecto a toda la judicatura. Sí, no, y luego aparte que tenemos que tener en cuenta una cosa, que como he dicho más de una vez, el pecado capital del juez es prevaricar. Se le van a intentar acusar de prevaricar de prácticamente cualquier cosa. Pero yo ahí tengo una duda. Pique Rosell no se había escuchado que querían meterlo en el Supremo o en el Constitucional. Pues... Sí, creo que sí, pero que era rollo de... Eran unos deseos de Podemos al principio o algo así. Creo que era el Supremo. Y no salió muy bien. No salió bien. No goza de muchas simpatías según qué ámbitos. Entonces, no sé dónde van a acabar al fin y al cabo, pero vivir mejor que nosotros, eso es todo lo claro. No, sí, eso no te preocupes, que eso lo tenemos claro. En fin, Valaquia, ¿quieres agregar algo más? Así vamos cerrando. Yo la verdad, a ver, esto es tontería, esto es política, ¿no? Yo estoy deseando que llegue el 23 de julio, que haya un cambio político real y a ver qué nos depara. Bueno, ya se sabe ya que PSOE, izquierda y tal, es que hay una muerte anunciada, ¿no? Eso, vamos, te lo digo más que claro. Bueno, pero a ver, dime. No, claro. Eso me lleva a algo que tengo que decir, perdón que te haya dicho, de una última cosa. El 23 de julio, estés donde estés y hagas lo que tengas que hacer, por Dios, ve y vota. Porque es lo que han contado, es con lo que han contado por haber hecho las elecciones un 23 de julio. Que no va a ir a votar ni el tato. Ya, pero yo lo voy a tener un poco complicado. Ya, bueno, a ver, yo le digo a todo aquel que pueda. El que pueda, por favor, que vaya a votar. Es un buen deseo. Yo creo que sí, que la gente votará. Sí, pero no lo sé yo, ¿eh? Es que ese es el problema. Si está de vacaciones o lo que sea, pues voto por correo. La elección de la fecha no es casualidad. Todo esto está muy bien maquinado. Bueno, muy bien maquinado. Sí, sigue. No, está muy bien. Se lo ha dicho al Sina a Pedro Sánchez hoy, ¿eh? Sí, no, pero también aparte de, yo creo que también es una propuesta absolutamente suicida por parte de Pedro Sánchez. Ahí se le ha jugado la carta más alta. No, yo creo que ha sido más bien el rollo de hay que acabar esto cuanto antes, ahora que están mis más cercanos, mis carroñeros cercanos están debilitados, es el momento de quitármelos de en medio. Yo creo que ha sido la jugada para eso, ¿eh? Podría ser. Vale. Voy a explicar yo qué es lo que voy a hacer el 23 de julio, por qué no voy a votar. Yo ya lo dije, primero, vivo fuera de España,
¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, no voto por 2 motivos principalmente. Primero, porque es un coñazo, ¿vale? Y el segundo, porque lo consideraría hipócrita por mi parte, ya que las decisiones que se pudieran llevar a cabo en base a mi voto no tendrían consecuencias directas sobre mi persona. Sí sobre mis familiares que sigan en España, sí sobre mis conocidos que sigan con España, pero no sobre mi persona. Al fin y al cabo el voto es personal, ¿no? Entonces tú votas para ti, no por el resto. Entonces por eso lo consideraría hipócrita. Por eso no voto, aparte porque es un coño. Yo creo que tú estás mejor informado que muchos españoles, tío, que por esa regla tú deberías tener más. Es como dice, pero sí podrían determinar el futuro del país y tus intenciones de volver. Lo sé, pero no, creo que no. Es que lo considero así, que no sería. No lo considero que sea justo por mi parte ir a votar. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.